Hola, soy Cristian Ortiz y vamos a explorar un tema bastante interesante: el viaje entre la vida y la muerte y las personas retornadas, como algunos le dicen. Tiene que ver con las experiencias cercanas a la muerte, en donde se pueden ver los límites de la existencia, incluso los misterios del alma, y de ahí surgen un montón de preguntas que nos han intrigado desde los albores de la humanidad. Pueden ser fascinantes, atemorizantes o esperanzadoras, según el enfoque y la forma de aproximación. ¿Qué sucede cuando alguien cruza esa frontera entre la vida y la muerte y regresa para contarlo? Estas experiencias, que son vividas por personas de diferentes culturas, creencias y en todos los tiempos, ofrecen como vistazos a lo que podría haber en el más allá. En estos análisis, en los tiempos actuales, se mezclan tanto perspectivas de religiones comparadas, aproximaciones científicas, recaudación de datos, enfoques psicoespirituales y un montón de relatoría personal. En este sentido, adentrarnos a este viaje, pues nos invita a verlo desde varios lugares, no quedarnos con una sola visión, entendiendo que el mundo es diverso, que cada cabeza es un mundo, pero que pueden existir consensos que nos permitan aproximarnos a estos misterios que pueden ser conmovedores, pero también pueden ser muy retantes a la hora de pues, empezar a caminar por estos extraños pasillos de las experiencias cercanas a la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte sí son eventos que ocurren cuando hay personas que en estados críticos, ya sea por temas de salud, han sido em, procesadas, ¿sí? Y diagnosticadas, por así decirlo, como personas que han perdido la vida o que se han apagado sus funciones biológicas. Estas experiencias varían en muchos sentidos, pero existen rasgos o como hilos conductores que nos pueden ubicar en lo que la mayoría de la gente dice experimentar en ese tránsito intermedio o liminal. Una de las más típicas es que para muy pocas personas suele ser una experiencia destructiva. La mayoría de las personas describen una sensación muy grande de paz, sensaciones pacíficas, tranquilas, armónicas, que van acompañadas muchas veces también por estas llamadas visiones luminiscentes o de luces brillantes, que a veces algunas personas lo interpretan como un túnel. Esta experiencia típica del túnel y de la luz también la vamos a encontrar independientemente de los contextos culturales, las edades de las personas y también incluso sus religiosidades. Es típico también tanto dentro de los relatos más folclóricos como de los relatos documentados para estudios, ya sean estudios de orden científico o acumulación de datos a forma de anécdotas, pues el tema del encuentro con otras inteligencias slash seres que están del otro lado de la vida o del otro lado de la muerte, según se quiera ver. Estos encuentros con los seres queridos, que generalmente pueden ser familiares, también es una de las experiencias típicas que vamos a encontrar. Algunas personas incluso tienen preobservancia, es decir, que antes de que se dé el fenómeno de cercanía a la muerte y tengamos como esta situación de estar muriendo, las personas días antes incluso dicen uno, tener encuentros oníricos o a través del sueño con, con difuntos, con familiares, amigos. Algunos ya dentro de la experiencia tienen acompañantes que también son conocidos,
La mayoría de las veces son amigos y familiares. Sin embargo, también encontramos algo muy típico que para muchas personas pues es profundamente significativo, que no todos los seres queridos que están acompañando la experiencia son humanos. Muchas veces también pueden manifestarse visiones de compañía de sus seres amados del reino animal, es decir, los animalitos a veces de compañía o los animalitos de la familia que han trascendido en el viaje de la vida y de la muerte. Ese es otro típico como ítem que vamos a encontrar. Hay una sensación habitual también que es la del abandono corporal y las llamadas escenas de distanciamiento, en donde generalmente las personas describen estar como desde arriba, como en un estado flotante, vamos a llamarle, y pueden ver físicamente lo que está sucediendo. Algunos hasta pueden describir la sala de emergencias, las enfermeras, los doctores que los atendieron, incluso procedimientos altamente complejos médicos que pueden describir como si fueran sabedores de dicho tema. Cuando retornan es muy habitual que describen este vuelo o este flotar. Algunos incluso describen que fueron mucho más allá, ya sea de la sala de hospital o la habitación o el lugar en donde estaban, saliendo incluso del edificio, pasando por parajes, e incluso algunos describen haber visitado espacios que fueron significativos o incluso no tan significativos a lo largo de su existencia material. Esto es como también un típico tema que recurren en este tipo de narraciones y testimonios. Eh, Algo que también está muy dentro del folclore y que también dentro de los estudios y la acumulación de datos y de testimonios se encuentra es esta llamada como flashback o revisión de la propia vida, en donde las personas generalmente escriben que pudieron ver su existencia, algo así como una película que les pusieron ante sus ojos y generó como procesos de entendimiento profundo de las acciones que vivieron, las situaciones, las experiencias, incluso episodios dolorosos o traumáticos, que desde esa película, por así decirlo, las personas retornadas hablan generalmente de haber hecho como las paces, a veces como las comprensiones, o desde algunos enfoques, los perdones necesarios para poder liberarse del cuerpo y de las situaciones complicadas pues, de su vida. Esta es una típica experiencia también que vamos a encontrar. Entonces, a grosso resumen, podríamos decir que las características tienden a ser diversas, pero que se encuentran algunos elementos reiterativos, como la sensación de paz, la visión del túnel, oscuridad y luz, los encuentros con los difuntos, ya sean humanos o no humanos, la sensación de abandono y de vuelo más allá del propio cuerpo, y esta llamada como peliculita, vamos a decir, esta película que se pone ante los ojos. Desde algunos enfoques más cientificistas se pueden ver varias explicaciones. Algunos investigadores, como Bruce Grayson, ha estudiado estos relatos durante décadas y una de las hipótesis que sugiere es que al morir el cerebro libera una, vamos a decir, como una avalancha, pues, de sustancias químicas, serotonina, endorfinas y demás, que podrían explicar estas sensaciones de euforia, visiones o incluso estados místicos. Esto desde la explicación del aparataje bioquímico y de neurotransmisores. Otros enfoques, por ejemplo, también hacen una argumentación un tanto más simplista, pero que también nos pueden dar luz para comprender la experiencia compleja, que es la falta de oxígeno, principalmente hacia el cerebro, y que esto pues puede provocar alucinaciones en donde se confunde el tiempo-espacio
y se experimenta la experiencia cercana a la muerte de una forma inconvexa en donde todas estas visiones son vistas como procesos alucinatorios por precisamente la falta de oxígeno. Sin embargo, cabe señalar que no existe un modelo eh, final para la explicación cientificista o científica, y este tema sigue siendo un misterio para muchas personas. No lo vamos a, o por lo pronto en esta época, no podemos decir certeramente es por esto, esto y esto y aquello. Algunas experiencias cercanas a la muerte también pueden ser, eh, no sé si la palabra es homologadas, pero sí parecidas y prácticamente iguales para muchas personas que tienen estados alterados de conciencia sin estar cercanos a la muerte a través de experiencias alucinatorias con DMT o con algunas sustancias que podríamos llamar enteógenas, desde peyote, em, hongos alucinógenos, ayahuasca y otros estados alterados de conciencia de esta índole enteógena. Cabe señalar y quiero remarcar que estas experiencias no son recomendadas para todas las personas y no deben tomarse a la ligera, porque también existe documentación que nos habla de algunos peligros que pueden estar asociados a desarrollo de psicosis y procesos pues anómalos, dependiendo uno de los factores del individuo que se somete a esta experiencia y también de las sustancias mismas y de los contextos y facilitadores o facilitadoras que ofrecen este tipo de llamadas medicinas, sí, tradicionales, enteógenas o plantas sagradas. Desde las perspectivas espirituales y desde una visión de religiones comparadas, la cosa se pone un poquito más compleja, más rica y probablemente más diversa a nivel cultural y personal. Se pueden interpretar como desde distintas corrientes y tradiciones espirituales del mundo y a lo largo de la historia. Por ejemplo, pues tienen un o un bagaje de mayoritariamente personas asociadas o practicantes de alguna corriente de cristianismo, pues porque sigue siendo una de las corrientes dominantes geográficamente en Occidente. Y si bien las personas no se identifican muchas veces como cristianos, católicos o algunas de sus variaciones o denominaciones, también tenemos que catalogar aquí la importancia de la impronta cultural y cómo incluso algunos no practicantes pueden estar influidos desde su más tierna infancia por toda una serie de narrativas socioculturales y religiosas que son cristianocéntricas. Es decir, aunque no lo practiquen, están influenciadas por la contextualidad cultural y esto ha influido la forma de desarrollar los imaginarios posibles de la vida, la muerte, la trascendencia, lo sagrado, lo divino. Algo que vemos en estas personas practicantes o influidas por la cristiandad es que muchos tienen encuentros también con llamadas inteligencias no humanas o inteligencias metahumanas. Podríamos describir aquí los encuentros tanto con seres angélicos, que son inteligencias desde la perspectiva un poquito más dura, pues experiencias con entidades no humanas, con santos, que son experiencias con difuntos o fallecidos con un alto grado de conciencia espiritual, llegando a la santidad, una forma de iluminación para otras tradiciones, o incluso con figuras avatáricas y espirituales mayores de divinidad y de sacralidad, como una experiencia cercana a Dios, a figuras de alta trascendencia para la cristiandad como Jesús, o algunas incluso advocaciones o rostros de la Virgen.
Estos relatos suelen hablar más bien como de sensaciones de cierto nivel de juicio o, o- o de perdón de los pecados o de limpieza, en donde algo típico sucede que la mayoría hablan de experiencias amorosas, incluso asociadas a la redención, a la luz asociada a este camino hacia el cielo, ya lo queramos ver como un facto espiritual o como un imaginario religioso. Y también hay personas que hablan desde lecturas, no son la mayoría, pero sí existen, que primero tienen que ver también experiencias em, em, que anteceden esta luz o anteceden a estos seres de luz, vamos a llamarles, o lumínicos, con fuerzas también oscuras, destructivas, demoníacas o conceptos asociados al purgatorio. Esto se podría explicar como una interpretación asociada al propio psiquismo, pero que desde la perspectiva de religiones comparadas deberemos darle el respeto a toda forma de religiosidad para comprender que cada quien, a través de nuestras narrativas religiosas, espirituales y también las influencias culturales, vamos construyendo formas de entender estas experiencias de alta subjetividad, porque son experiencias profundamente transformadoras. Las personas que vuelven de este tipo de experiencias generalmente no tienen los mismos comportamientos de por vida. Se encuentran generalmente eh, una serie de ítems que podrían evaluarse y la mayoría de las veces incrementan la calidad de vida o están en, por así decirlo, una satisfacción y una gratitud más presente y consciente aquí. Es importante entender que en la mayoría de las narrativas también, en el contexto cristiano católico, y sus variantes, vamos a encontrar también las típicas respuestas que introduje en la primera parte, y entre ellas todo este túnel de luz que la gente lo lee o lo explica como un camino hacia la luz de Dios o incluso el cielo mismo. En visiones un poquito más asociadas al budismo y algunas ramas del hinduismo, se relacionan más bien con concepciones e interpretaciones que la gente da de tipo reencarnacionista. Em, Uno de los libros quizá más conocidos, el libro tibetano de los muertos, describe este estado intermedio que para los cristianos es más parecido al purgatorio. Para ellos tiene una connotación diferente y le llaman bardo. ¿Sí? En el bardo es donde el alma, ¿sí? O la parte inmaterial del ser experimenta pues visiones que pueden ser aguas aquí, aterradoras, pero también pacíficas. Y esto generalmente tiene que ver con la lectura o la narrativa que hace la persona de cómo está su karma o cómo ha ido acumulando estas experiencias benevolentes o malévolas a lo largo de su experiencia material. En las personas que se tiene datos asociados al budismo y también algunas líneas del hinduismo, encontraremos también muchas ideas afines explicadas en la primera parte. Y tiene que ver con la luz, sí, con la transmigración, con el vuelo y con el poder ver cosas cuando no estabas consciente o incluso vivo, ¿sí? Y vamos a decir que parecen muy diferentes las religiosidades, pero existen afinidades y cambios, vamos a decir, evidentemente de nombres y de concepciones, pero las experiencias no distan mucho una de otra. En, en el Islam, por ejemplo, también aquí quiero señalar que encontré mucho menos información y las concepciones son más o menos así. Aquí se habla de un concepto que sería el barzaj, que es algo así como un estado también entre la vida y la muerte, en donde las personas están esperando como una trascendencia espiritual.
En estas personas musulmanas se incluyen también estos encuentros con figuras angelicales que también son parte de su tradición y también con procesos de percepción de alta luz, de una luz sagrada o que los guía hacia algún lugar. Si se fijan, las experiencias tienen hilos conductores bien claritos, aunque las formas de leer la realidad espiritual y religiosa sean re diferentes. Acá también vamos a encontrar que en algunas culturas indígenas, ya sea más o menos influenciadas por el tema colonizador y por la imposición de religiones que venían del viejo mundo, sí, son vistas generalmente como viajes espirituales en donde los individuos describen sentirse sobre todo conectados con difuntos ancestros y fuerzas espirituales dentro de sus propias tradiciones espirituales. Aunque el tema pueda ser diferente, también se describen experiencias de alta paz, de alta luz y de un encuentro con un sentido profundo de la propia existencia que tuvimos que transitar. Algunas personas que siguen em, sobreviviendo y resistiendo a la alta colonización, describen también estas experiencias con seres o inteligencias no humanoides como fuerzas totémicas o espíritus de reinos animales, que, vamos a decirlo desde un lugar comparativo, representarían también este, figuras zoomórficas que atesoran o guardan un montón de bagaje espiritual y de sentido profundo. Entonces, si se fijan, aunque estoy abordando de forma muy escueta y por cuestiones de tiempo, evidentemente, muy de rapidito, las experiencias no suelen ser tan diferentes. De hecho, las experiencias suelen tener un gran eh, componentes o tienen muchos componentes de similitud. Quizá esto nos habla de que los seres humanos tratamos de explicar mm, lo trascendente de formas muy complejas, muy variadas, dependiendo de nuestras contextualidades, y esto nos remonta incluso a que las primeras formas de religiosidad eh, datadas tienen que ver con el enterramiento o los ritos fúnebres y cómo se empiezan a construir ideas protorreligiosas, chamánicas, religiosidades, a partir de la gran necesidad de comprensión de qué separa la vida y la muerte, y sobre todo la necesidad de comprender este gran misterio. Acercarnos a este misterio es profundamente fascinante. Ha ocupado la imaginación de artistas, escritores, científicos y la sigue ocupando. Dicen que para poder vivir bien tenemos que conciliarnos con el misterio, ¿no? Y también para poder morir bien, quizá tuvimos que vivir bien. La verdad es que yo no tengo ni la autoridad espiritual, ni tampoco moral, ni de ningún tipo de qué es eso de bien. Tiene que ver mucho con las concepciones éticas y morales del tiempo, de las circunstancias y de las personas. Así encontramos también, por ejemplo, en tradiciones, incluso con prácticas no religiosas, sino aproximaciones espirituales a estas experiencias, el tema de la nueva era y de visiones asociadas a eh, religiones no hegemónicas, ¿sí? O no dominantes. ¿Y qué creen? Pues más o menos cambian los escenarios, más o menos cambian las entidades si es que las hay, y las experiencias siguen siendo las mismas, esencialmente. Esto nos deja como una reflexión profunda, ¿no crees?
Pero tal vez para poder dibujar un poquito más esto, tenemos que darle carnita al fenómeno. Y me gustaría platicarte algunos pequeños relatos cortos acerca de personas que han transitado y evidentemente han vuelto y generalmente han vuelto en un estado de transformación, que si bien tienen un gran sentido de abstracción y son vivencias de personas de forma muy personal, y en estas experiencias vamos a comprender un poquito más algo que puede ser trascendente también para nuestra propia vida y cómo queremos transitarla mientras estamos aquí. Vamos a escuchar con respeto, con apertura y comprender un poquito que esos seres humanos pasaron por cosas muy difíciles, por sufrimiento no únicamente suyo, sino también de su familia y que merecen todo nuestro respeto y dignidad. El caso de María, una mujer de 42 años que sufrió un paro cardíaco, es interesante. Ella describe haber visto a su madre fallecida y la esperaba en un campo lleno de luz. Ahí también dice haber visto que su madre estaba entre un rosal. Ella recuerda a su madre como una jardinera muy empedernida y eso le dio una sensación de alta paz. Pudo hablar con su madre, que reitero, ya estaba fallecida de hace mucho tiempo, y ella recuerda no todo lo que vivió en esa experiencia, pero sí una idea central. Su madre le dijo, aún no es tu tiempo. Y en ese momento, María sintió que era empujada de vuelta a su cuerpo. Experimentó dolor físico y ahí se dio cuenta que seguía viva. Tengo como que enfatizar que no lo contó en el primer semana o en los primeros días. Esta experiencia la recojo pues de un caso atendido en terapia de una persona con una experiencia cercana a la muerte y durante mucho tiempo lo vivió como en el secretismo o en el no querer platicarlo, sobre todo por miedo al ridículo o al creer que tenía como un componente pues de locura o de sin razón. Cabe señalar que al menos lo que yo me he topado a nivel un poquito más cercano, no tanto en la bibliografía, sino como en el acompañamiento, es que muchas personas guardan esto como un secretito, no porque sea malo ni nada, sino porque hay como poca, a veces poca receptividad o muchos prejuicios acerca de estos temas. Una de las características que puedo decir de esta María, que evidentemente no es un nombre verdadero, es que ella viene como de un ambiente muy racionalista y muy, pues sí, muy racional, muy científico, y todo este tema pues no lo quiso abordar hasta hace realmente muy poco tiempo a través de un proceso pues de aceptación y de transformación. Ella no describe ángeles, demonios, tótems, nada. Es importante hacer el señalamiento que la informante no se identifica con ningún tipo de práctica religiosa, pero ella en su proceso de volver a estar aquí en el mundo, sí describe un cambio en el sentido del mismo y platica que, que tiene tatuada esa imagen como un regalo muy bello, que es su imagen en un estado muy pleno de salud, feliz, entre las rosas, ¿sí? Diciéndole que aún no era su tiempo. Algo que ella platica es que esta imagen le dio una esperanza, uno, para vivir mejor su vida, y dos, para perder el miedo, aunque ella no tenga ese modelo religioso específico, de que quizá y simplemente quizá, y lo enfatiza mucho, ¿sí? Vaya a tener un encuentro amoroso con las personas que están del otro lado de la existencia. Punto. Viene un caso interesante de Carlos. Repito, son nombres fake. Son en este momento
respeto de las experiencias, ¿sí? Este es un hombre que sobrevive a un accidente de coche bastante terrorífico y pues en su narración vio esta película que les decía al principio como si pasara de una forma hiperacelerada, pero con una alta comprensión ante sus ojos. Y este es un típico como recuerdo potente en donde sentía, y esto es algo bien interesante, las emociones de las personas que él percibía o percibe que ha afectado tanto de manera positiva y negativa. En la narración puedo explorar una frase significativa que dijo, que es: me di cuenta cómo mi vida tocó la vida de otras personas. Híjole, aquí esta experiencia no es una experiencia directa que yo recabé en los acompañamientos o procesos de terapia. Quiero enfatizar que esto me lo compartió una persona desde otro lugar, desde un lugar no terapéutico. Y algo relevante de esto que me gustaría aclarar es que esta persona, Carlos, eh, cuando retornó y fue reanimado, tuvo evidentemente recuperación, secuelas físicas, etc, etc, etc. Él cree o él se percibe como una persona que ha sido mucho más cuidadosa en la forma en la que toca la vida de los otros y ha tratado de hacer como compromisos personales de, de índole benevolente, vamos a llamarle, y de ser más cuidadoso de cómo se vincula, ¿no? Entonces, esta es una experiencia también bien interesante. Em, Esta persona, Carlos, sí es practicante de una religiosidad específica del catolicismo, de una religiosidad muy específica y de familia más bien tradicional, pero él no documenta en su experiencia visiones de santos, ángeles o algo por el estilo, pero sí habla de que él interpreta esa película como un regalo, sí, como un regalo como para tener una vida mejor, pues. Eh, Tengo un relato documentado también de una persona practicante, sí, de medicinas ancestrales, que se autodenomina, y no voy a usar su nombre, como un chamán o incluso un neochamán, por el tiempo en el que vivimos. Describe cómo vio a sus ancestros alrededor de él en un círculo con la presencia del fuego y le dieron mensajes específicos que tenía que llevar a su contexto familiar y comunitario. Después de la recuperación física y de el retorno como retornado, eh, se da cuenta o elige ver este augurio entre los mundos y estos mensajes o instrucciones que se les dan como una forma eh, de elegir su rol espiritual dentro de lo comunitario. Y empieza un proceso de búsqueda espiritual que lo convierte en lo que él describe actualmente como un neochamán. Hay que entender aquí que la persona también se atendió psicológicamente porque es una persona de contextualidad urbana y entiende las limitaciones de lo que es un chamán tradicional y un neochamán o unas interpretaciones modernas del chamanismo. Y en su relato hay como mucha comprensión de no estar como transitando delirios mesiánicos, formas desestructuradas de pensamiento y racionalidad. Y pues es generalmente un proceso muy conmovedor porque su experiencia le dio un cambio radical a su vida, en donde pone su energía, sus conocimientos y sobre todo sus deseos de seguir formándose, informándose, comprendiendo para acompañar de forma pues respetuosa a otros seres humanos en este mundo de lo misterioso.
Y así nos podríamos ir un montón de tiempo a hablar de experiencias cercanas a la muerte. Yo creo que por ahí, si tú te pones a escarbarle, has de conocer a alguna persona, muy directa o indirectamente, que ha tenido, sí, estas experiencias o alguno de sus familiares. Y creo que es muy importante em, cobijar la experiencia, no invalidarla, darle un sentido útil y sobre todo reconocer que todos somos diversos, todos somos diferentes y todas esas experiencias subjetivas son válidas, ¿sí? Sobre todo si están impactando positivamente en la vida de los que retornan. Más allá de los debates científicos, espirituales o religiosos, estas experiencias existen y son transitadas por las personas todos los días. Algunos pueden hablar de esto de forma muy fluida, algunos tienen que estar como más en el silencio y esperar su tiempo, y puede que algunas personas nunca las van a verbalizar y son únicamente para sí mismos, para sí mismas. Muchas describen perder el miedo a la muerte, que es una de las, vamos a decir, bendiciones o regalos. Muchas también descubren los propósitos escondidos o incluso propósitos de renovación en su vida. Y todas, absolutamente todas, al menos las que a mí han llegado, hablan de un cambio muy trascendente en la estructura de entender el mundo y en donde se priorizan los vínculos, las relaciones humanas. La mayoría, no, no es cierto, estoy mal. Todos los que he podido, como acercarme a estas narraciones en diferentes contextos, hablan de la gran importancia de que lo más importante son los vínculos que hacemos con los seres que amamos, los seres que caminan con nosotros en este mundo. Hay como una hiperpriorización de los vínculos y las relaciones. Es evidente que no podemos responder con certeza qué hay más allá de la vida, qué hay allá detrás del velo de la vida en el mundo de la muerte, pero creo que estas experiencias nos pueden servir tanto en procesos de comprensión, sensibilización, comprender las diferentes creencias de las personas, respetar sus culturas. Creo que también pueden ser muy útiles para las personas que transitan o que vamos a transitar o hemos transitado procesos de duelo que se vuelven profundamente complicados. Creo que aquí puede haber información muy esperanzadora, muy linda, muy buena, que nos puede ayudar a comprender, no sé si todo, pero quizá unos atisbos de este gran misterio. Em, Creo que también estas experiencias nos recuerdan algo relevante y crucial, que por el momento estamos vivos y que cada día es una oportunidad para intentar vivir bien, hacer las cosas de la forma más auténtica de nuestro ser y compartirnos con los seres de maneras más benevolentes, más conscientes, no sé, incluso más amorosas. ¿Qué sentido le das tú a tu vida el día de hoy? Es una pregunta muy importante. ¿Y qué cambiarías en tu vida si supieras que pronto está aquí la muerte? ¿Qué cosas aprovecharías? ¿En dónde invertirías tu tiempo? ¿Qué cosas le dirías a las personas que amas? Creo que esas preguntas nos pueden ayudar a entender que este misterio nos puede regalar, ¿sí? Eh, una forma de ver y caminar el mundo desde un lugar más bonito y más sano. Yo te agradezco mucho que me hayas escuchado. Sé que fue como cortito porque hay mucho que hablar sobre este tema, pero me gustaría que te preguntases cosas, que te hicieras reflexiones, que buscaras un poco más por tu cuenta, porque conciliarnos con estos temas trascendentes nos permiten dignificarnos y también
dignificar a los otros seres. Y enfatizo, al menos desde mi perspectiva, no únicamente los seres humanos, todos los seres. Entonces, con esto me quiero despedir y desearte que tengas una hermosa vida, que aprovechemos mucho el tiempo que tenemos aquí y que, sobre todo, lo hagamos en compañía de las personas que son relevantes y buscando cómo vivir en una pasión auténtica nuestra propia existencia. Recuerda que no sabemos cuánto tiempo tenemos aquí en la tierra, pero sí sabemos cómo queremos vivirlo. Decide cómo quieres vivir tu vida. Escucha tu corazón. Ahí está la gran verdad.